Hola a todos, una vez más por aquí su canal No Lo Entiendo Film, trayéndoles el día de hoy la película Amenaza en lo Profundo. Bueno, vamos con el análisis y la explicación de esta película. Si te la vi, de seguro quedaste con muchas dudas y algunas incógnitas con respecto a la misma. Comencemos. ¿Dónde rayos están metidos los protagonistas de la película y por qué? Primeramente, la trama de la película tiene lugar en una estación de perforación submarina profunda llamada Estación Kepler, que pertenece a una compañía de hidrocarburos llamada Tian Industries. El objetivo de la estación es muy simple: perforar el lecho submarino hasta encontrar petróleo y bombearlo a la superficie. El asunto es que la estación Kepler se encuentra en el fondo de la fosa de las Marianas, con 6 millas, o sea 10 kilómetros de mar por encima. Bueno, si crees que es muy poquito 10 kilómetros de mar por encima, te cuento que a esa profundidad la presión que se crea es de 1000 atmósferas, suficiente como para aplastar y volver papilla a cualquiera que se exponga directamente a ella. Es una presión exageradamente abrupta, la cual, digamos, cualquiera moriría en ella. Pero vamos con el punto número 2. ¿Qué rayos son las criaturas que atacaron a la estación Kepler? Bueno, el asunto es que a esa profundidad en el mar existe algo que se conoce como burbujas térmicas, una especie de zona completamente aislada con un ecosistema propio que pueden existir en cuevas gigantescas en el lecho submarino. De hecho, se considera que algunas de estas burbujas podrían contener especies prehistóricas que se han conservado debido a su aislamiento. En la película se presume que la actividad de perforación de la estación estalló una de estas burbujas, liberando a los especímenes que allí se encontraban, que al parecer incluyen al primero, que es un depredador alfa gigantesco; el segundo, que son las pulgas del depredador, que son los monstruos que parecen como fantasmas, esos que se le pegan al alfa; y el último es una especie de criatura con tentáculos que al parecer son el alimento del depredador alfa. Un ecosistema completo encontraron allí. Todo indica que en la burbuja el ecosistema funcionaba así. Las criaturas con tentáculos obtenían energía del calor que encontraban en la burbuja, por eso tenían una especie de garras. Estas criaturas servían de alimento al depredador alfa, quien a su vez mantenía una relación simbiótica con los monstruos fantasmales. Y con relación simbiótica me refiero a que su fisionomía parecía estar diseñada para chupar cualquiera que fuera el líquido corporal del depredador alfa, y asimismo parecía tener la capacidad de controlarlos. Y más adelante, ¿qué fue lo que sucedió en la estación Kepler? De acuerdo con datos de la estación, la temperatura del agua subió 10 grados antes de que empezara a destruirse. Esto sin duda alguna confirma la teoría de la burbuja térmica. La perforadora rompió una de estas burbujas, cuya agua caliente al mezclarse con el agua que rodeaba la estación subió su temperatura y además liberó los monstruos antes mencionados. Uno de ellos, el depredador, posiblemente buscando el calor del núcleo de la estación, posiblemente se aferró a ella, generando un daño estructural masivo. El punto es que a esa profundidad, con esa presión, cualquier daño estructural se vuelve catastrófico. Y es por eso que una vez se inició el daño, no había forma de revertirlo. ¿Quiénes fueron los 6 sobrevivientes al ataque de Kepler y qué sucedió con ellos? Bueno, Nora, especialista en mecánica, al final presumiblemente muerta, al detonar el núcleo de la estación Ribot para destruir al depredador alfa y a sus pulgas. Lucien, el capitán de la estación Kepler, muere sacrificándose para que Nora pudiera sobrevivir. Ambos se encontraban subiendo a un ritmo frenético. Emily, su trabajo tenía que ver con el análisis orográfico del lecho marino. Sobrevivió en una de las cápsulas que encontraron en la estación Ribot. Paul, un sujeto con un humor muy agudo, muere cuando en un túnel subterráneo una de las criaturas lo ataca averiando el traje y literalmente lo succiona.
Liam Smith sobrevivió en la segunda cápsula que dejó la estación River, gracias al sacrificio de Nora. Rodrigo muerto luego de salir al agua bajo presión y tener el casco roto, lo que inevitablemente lo lleva a que implosionara, dejando sus partes regadas por todas partes. ¿Y cuál es el misterio o el asunto con la hija o la supuesta hija del capitán Lucien? Lucien al parecer había informado a toda la tripulación del Kepler que tenía una hija, que debía tener la misma. Kristen Stewart tiene 29 años, sin embargo, cuando le preguntan sobre ella dice que tiene 14. Luego en la estación Shipper, en la que Lucien había pasado mucho tiempo haciendo exploraciones en el pasado, Nora se da cuenta que la hija de Lucien murió cuando tenía 14 años, hacía aproximadamente 15 años atrás, además de otras cosas que encontró. ¿Cuál era el plan del capitán Lucien para escapar con vida? El plan consistía en abandonar la estación Kepler, la más moderna que hacían las perforaciones, y caminar por un túnel hasta la estación de control, que es de hecho donde encuentran a Emily y a Smith. Luego avanzar hasta la estación Midway para llenar sus tanques de oxígeno y finalmente hasta la estación River, donde abordarían las cápsulas que los llevarían a la superficie. Lucien descartó la estación Shipper, diciendo que estaba abandonada, cuando en realidad lo hacía para que no se dieran cuenta de varios de sus secretos. Pero ¿por qué él no quería que la tripulación llegara a la estación Shipper? ¿Qué es lo que él estaba escondiendo? Porque en esa estación había pruebas de que Lucien conocía de los peligros que representaba perforar el lecho submarino. En ese punto, en la información que encontró Nora allí, además de conocer el secreto de su hija muerta, descubrió que en la etapa exploratoria hubo indicios de que además de petróleo en la zona pudiera haber esas burbujas térmicas aisladas con fauna exótica allá adentro. Otra inquietud también que nos hacemos es: ¿Nora está realmente muerta? ¿Y por qué se sacrificó? Bueno, no hay ningún indicio de que Nora no esté muerta, ya que no se le vio reparando la cápsula ni buscando un método de escape. El asunto es que el depredador alfa, que al parecer es mucho más inteligente de lo que parece, se dio cuenta de que había dejado escapar 2 cápsulas. Ordenó a sus pulgas, los monstruos fantasmas, que las atacaran. Dándose cuenta que las 2 cápsulas iban a ser destruidas, Nora tomó la decisión de acabar con el depredador alfa, sus pulgas y los otros monstruos que se alimentaban del calor, iniciando una reacción en el núcleo que lo volviera inestable, generando una explosión. Así destruyó a los monstruos y salvó a Smith y a Emily. Y vamos, ¿qué significa el final de Amenaza en lo Profundo? Al final de la película, Nora hace un monólogo que refleja su monólogo inicial, en el que habla de los peligros de perforar el lecho marino a tal profundidad. Tanto por aspectos ambientales como psicológicos, al final ella concluye que su vida es el precio que tuvo que pagar por haber hecho parte de ese emprendimiento, una especie de castigo autoimpuesto. Muchos estuvimos a la espera de ver alguna escena postcrédito al final de la película, pero no tiene escena postcrédito, pero sí algunos recortes interesantes durante los créditos. En estos recortes, que son segmentos de notas periodísticas y documentos, se revela que de hecho Smith y Emily sobrevivieron, pero sus testimonios fueron clasificados por Industrias Tien, así como todas las grabaciones. También se reveló que la prensa sospecha que en realidad algo más sucedió en la estación Kepler, que Tien se niega a reconocer, pero se apegan a la versión oficial, la cual dice que hubo un accidente por cuenta de la presión descomunal en la estación y solo hubo 2 sobrevivientes. ¿Y en sí qué mensaje nos deja la película? Evidentemente ecológico es el mensaje. Es una crítica a la explotación de hidrocarburos a cualquier costo y las consecuencias que dichas actividades podrían traer. Asimismo, aunque muy someramente, la película trata de vender la idea de que el sacrificio y la abnegación no son incondicionales.
sino por el contrario, nacen de la culpa o de la necesidad de redención y rectificación de algunos, como sucedió con Lucian y con Nora. Bueno, este fue todo el análisis y explicación de la película Amenaza en lo Profundo. Dejen sus comentarios si se la vieron o no se la vieron. Esta película salió más o menos para enero de este año 2020.